a todos por tanto cariño. La verdad es que me siento como en casa. Gracias al comité organizador, a las autoridades de la universidad, gracias a los organismos, al gremio de abogados, a los estudiantes y al público en general. Es para mí un placer estar aquí en un evento tan importante como es este simposio y sobre todo viendo el eje central, que es el paradigma procesal. En ese sentido, yo he elegido un tema, las medidas cautelares dentro del proceso penal. ¿Y por qué tomé este tema? Porque este tema realmente es un paradigma dentro de la realidad panameña. Y específicamente dentro del tema, las medidas cautelares en el proceso penal, la detención preventiva como forma excepcional de cautelaridad personal, caso panameño. Para ello, voy a desarrollar el tema en dos ejes centrales. El primero, hacer un recorrido de la detención provisional en Panamá. En Panamá, la implementación del sistema oral de corte acusatorio se da de forma progresiva. La reforma al proceso penal se da en el año 2008 con la ley 63 y esa reforma no se implementa inmediatamente en el año 2008. Su implementación se da hasta el año 2011. ¿Por qué? La verdad es que no hay un motivo firme de por qué no se implementa en ese momento. Realmente responde a una realidad política. Quien debía destinar el recurso para la implementación de la reforma en el proceso penal no les interesó en ese momento. Se inicia en el año 2011, pero en dos provincias. Esas dos provincias no son una muestra significativa, son dos provincias en el cual se hace un estudio y en ese estudio la incidencia delictual en esas provincias es baja. Es decir, se implementa el proceso de corte acusatorio como un proyecto, a ver si funciona o no funciona. Posteriormente, se da en otros dos distritos judiciales y finalmente, el momento cumbre, el año 2016. Se implementa en la República y toma como reto el primer circuito judicial, es decir, la provincia de Panamá, la provincia de Colón, Darién y la provincia de Panamá Oeste, que realmente es donde se concentra la población. Se concentra la población y también la incidencia delictual. Haciendo esa narración, cómo se implementa el proceso penal de corte acusatorio, quiero también hacer un recorrido de la utilización de la detención provisional como medida cautelar personal. En Panamá, en este momento, puedo señalar que existen dos procesos, uno escrito y otro bajo las reglas de la oralidad y con garantía. ¿Por qué existen dos procesos? Porque no ha finalizado la liquidación, no se ha cerrado ningún tribunal. Es decir, en el primer circuito judicial de Panamá existían 17 tribunales de circuito, hoy hay 18. Ha tenido que implementarse uno nuevo. Así que tenemos dos justicias. Sin embargo, se humaniza la justicia en el primer circuito judicial en el año 2016. ¿Qué significa ello? Significa que hasta ese momento procesal, la detención provisional era una regla matemática. Es decir, delito
que superara los 4 años de detención provisional. ¿Y qué creen? Nosotros somos un país de 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes en los cuales un estudio mundial señalaba que la población versus la población encarcelada de forma provisional superaba los porcentajes normales. Teníamos una gran incidencia de personas detenidas provisionalmente, porque era una regla matemática que estaba dada a los representantes del Ministerio Público. Eran los fiscales quienes tenían esa potestad, quienes eran los dueños y señores de las medidas cautelares. Y sin ningún análisis humano, sin ningún análisis jurídico, se encarcelaba porque era simplemente una regla matemática. Delito mayor de 4 años, detención provisional. Con la implementación en todo el país y las figuras novedosas y la creación del juez de garantía y la justicia garantista, se rompe ese paradigma y se inicia la humanización del proceso, específicamente la humanización del encarcelamiento. Y en ese sentido se hace un análisis. Ese análisis que se hace es un análisis basado en derechos humanos, específicamente en el principio pro persona, el principio pro homine, principio que nace de la opinión consultiva número 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Panamá reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si alguien me ayuda a levantar un poquito más. Gracias. Panamá reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1990 con el primer caso, Baena, Ricardo y otros, versus Panamá. Al reconocerse esta competencia, se reconocen también todos los postulados de la Corte y de la Convención. En ese sentido, con la creación y la figura novedosa del juez de garantía, en materia de medidas cautelares se hace un análisis de carácter humano, un análisis de acuerdo al caso concreto y la detención provisional como una medida cautelar deja de ser una operación matemática. Se introduce dentro de la norma procesal panameña un principio denominado principio de separación de funciones. Este principio otorga facultades específicas a los jueces y facultades específicas a los fiscales. Fiscal, tu facultad es la acción penal y la investigación. Juez, tu facultad es tomar decisiones judiciales. Y es allí cuando realmente se hace un análisis de las medidas cautelares, porque hasta ese momento las medidas cautelares no tenían ningún análisis ni fundamento. Y en ese sentido voy al segundo punto, el segundo enfoque: cómo hoy día se analiza desde la perspectiva de juez una medida cautelar. Y en ese sentido puedo señalarles que ese análisis que se realiza en cuanto a la cautelaridad personal lo hacemos basado en postulados humanos y emerge específicamente del artículo 12
del Código Procesal, que señala que el juez tiene un control judicial de la afectación de derechos fundamentales y que para poder hacer ese análisis, en primer lugar, basado en el principio pro persona, que se debe hacer una interpretación amplia, ¿verdad?, de los derechos, y también que si existe una restricción, esa interpretación también tiene que ser favorable a los derechos humanos. Nos señalan los postulados establecidos en el artículo 12 del Código Procesal que al momento de ordenar una detención como una medida cautelar debe ser excepcional, debe ser subsidiaria, provisional, proporcional y tiene que tener un carácter humanitario. ¿Cómo se hace eso? Se hace, en primer lugar, nuestra norma procesal tiene requisitos y esos requisitos entran en conflicto con un ministerio fiscal que no hemos logrado humanizar en Panamá. Hoy día tenemos una lucha que, ¿cuál es el objetivo que tenemos los jueces, magistrados, los operadores de justicia? Es poder lograr la humanización del Ministerio Público. Porque existen ideas diferentes. El Ministerio Público, y puedo señalar que prácticamente en general, no se ha humanizado en cuanto a la detención. Y cada vez que argumentan dentro de un acto de audiencia, lo primero, lo puedo decir con conocimiento de causa porque es lo que hago todos los días, es peticionar la detención provisional como medida cautelar en el proceso. Y por eso nuestra norma nos permite hacer un análisis humano para preservar los derechos. Y cada caso debe ser analizado en concreto y no hacer un análisis general. El primero de esos requisitos es que los medios demostrativos del hecho punible y la vinculación deben existir. Es el primer requisito para hacer un análisis de cautelaridad. ¿Qué significa ello? Y quiero irme a otra audiencia, la audiencia de formulación de imputación. Cuando se inicia el sistema, yo no sé en qué momento se analizó que la audiencia de formulación de imputación era un acto de comunicación, porque el contenido de nuestra norma no lo dice, pero así lo interpretaron. Hoy día, también puedo señalar, a partir del año 2016 se rompe ese paradigma y los jueces hacemos un análisis jurídico de la audiencia de formulación de imputación y señalamos que quien comunica es el Ministerio Público, quien realiza una investigación preliminar y hace una develación en ese acto de audiencia de qué elementos judiciarios tiene, sobre quién lo tiene y los hechos que pueden marcar en una o varias conductas. Pero el juez no puede ver la audiencia de formulación de imputación como un acto de comunicación. ¿El juez qué hace? Un análisis jurídico de los presupuestos que concurren dentro de esa audiencia. Primero, si el hecho es típico. Segundo, a quién va dirigido. Y tercero, que esos elementos de conocimiento realmente justifiquen o hagan un nexo, ¿verdad?, de punibilidad. En ese sentido, ¿y por qué les hago este preámbulo? Porque existen de esa audiencia efectos y dentro de esos efectos está la cautelaridad. Cautelaridad que puede restringir un derecho fundamental,
que es el derecho fundamental a la libertad, la cual todos debemos tener. Cuando dentro de esos primeros requisitos, que si existen medios demostrativos, que existe del hecho y una vinculación, hacemos un examen. Primero, ¿cuál es ese examen? Primero, que exista un hecho por el cual la persona fue imputada y que ese hecho, la persona, su vinculación, realmente esté comprometida con la finalidad de que se le pueda o no restringir la libertad. El catálogo del artículo 224 señala 10 formas de cautelaridad. Esas 10 formas de cautelaridad todas restringen la libertad. La última, la que está de número décimo, es la ausencia, la detención provisional. Esa detención provisional, a análisis de los jueces, análisis tal cual señala la norma, debe ser un examen progresivo. Un examen progresivo de exclusión. ¿Qué significa ello? Significa que tú, fiscal, que peticionas la medida de detención provisional, tú debes justificarme con tus argumentos por qué las otras medidas no pueden ser impuestas. Tú tienes que hacer una exclusión dentro de tu análisis. ¿Por qué? Porque estás restringiendo un derecho humano. Otro de los requisitos es la necesidad. ¿Por qué es necesaria la medida de detención? Entonces, igual tienes que hacer un examen de esa necesidad. Y eso también implica que el juez, en su motivación, debe señalar el por qué. ¿Por qué se le debe restringir la libertad a una persona? También como requisito existe la proporcionalidad, es decir, y dentro de la proporcionalidad nuevamente se hace un análisis de hecho, vinculación. Si esa medida es proporcional al hecho imputado y el grado de vinculación es tal que se le debe restringir la libertad a una persona. Otro de los parámetros para hacer el análisis de la cautelaridad es la afectación de derechos fundamentales, y es allí donde la medida cautelar tiene su momento cumbre. ¿Por qué? Porque esta norma permite la humanización de la cautelaridad. Humanización que debe ser vista como la excepcionalidad de la detención preventiva. Y en ese sentido debe responder específicamente a los fines del proceso. ¿En qué momento es aplicado o no la cautelaridad? Porque nuestras normas procesales permiten el ejercicio de la cautelaridad personal en todas fases del proceso. Es decir, si tú no tenías ninguna restricción a tu libertad y es necesario que seas cautelado de acuerdo a los riesgos o peligros procesales, entonces en el momento, en cualquier momento del proceso, incluso en fase de juicio oral, se puede aplicar una medida cautelar, pero bajo estos postulados. ¿Cuáles son esos riesgos? Los cuales el juez tiene el deber de analizar y el Ministerio Público de justificar y la defensa de controvertir. Estos riesgos me parecen muy amplios. El primero de esos riesgos es la posibilidad de que la persona se sustraiga del proceso o la posibilidad de fuga. Caso panameño. ¿Cuál es el argumento
de los señores fiscales, y con esto quiero dejar claro que yo no tengo nada en contra del Ministerio Público panameño. Le estoy planteando nuestra realidad. En primer lugar, no debe ser tomado la presión en flagrancia en detrimento de este primer postulado. No debe ser tomado. ¿Por qué? Y ese criterio se ha establecido por el Tribunal Superior de Apelaciones, del cual yo formo parte como magistrada suplente, en el cual realmente he vedado a los representantes del Ministerio Público argumentar que si el señor, una vez que comete el ilícito, se da la fuga y es aprendido en flagrancia, eso va a ser tomado en detrimento suyo para que se le restrinja la libertad. No, señores, no puede ser tomado. ¿Por qué? Porque ese momento en el cual él es aprendido, hay que hacer un análisis de cómo concurre ese elemento. Concurre de un estado natural de la persona. Una persona que, si bien está cometiendo un ilícito, es un estado natural del mismo que concurre el miedo. Y ese miedo no puede ser tomado en su detrimento. Y en ese sentido, no se toma en cuenta la flagrancia en detrimento de la persona para imponerle una medida cautelar de detención provisional. Tienen que concurrir otros elementos que le permitan al juez poder hacer un análisis, que él mismo va a desatender el proceso, que él mismo no va a concurrir al proceso. Por ejemplo, un ejemplo clásico es que la persona da múltiples domicilios. Ese sí puede ser en detrimento, ese requisito. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vamos a comunicar de las fases del proceso si no tienes un lugar fijo? Entonces, allí se concurre la posibilidad de que esa persona se sustraiga del proceso. Otro riesgo procesal es que cuando existan motivos graves fundados de que la persona imputada pueda destruir o inferir contra los medios probatorios. Y lo señalan los señores fiscales, que existen, y este es un argumento que se da día a día y que hoy día tampoco justifica una detención. Nos dicen los señores fiscales, es que faltan muchas pruebas o faltan muchos indicios que recolectar. Y si el señor se encuentra en libertad, pudiese afectar. ¿Sí? Le preguntamos, fiscal, ¿y cómo los afecta? Muéstrenos cómo los afecta, y no lo pueden justificar. Es por ello que si vas a justificar el riesgo a que se pueda perder un elemento de prueba, tienes que justificar cómo se hace o cómo ese riesgo se da. Nuestra norma también señala circunstancias especiales. Dentro de esas circunstancias especiales está que pertenezcan a organizaciones criminales y, nuevamente, la naturaleza y número de delitos imputados, y por contar con sentencias condenatorias vigentes. Hemos analizado que dentro de ese requisito existen esos tres postulados, los cuales también tienen que ser justificados. Si existen sentencias condenatorias, tienen que estar vigentes. No puede ser que sea tomado en detrimento de la libertad de una persona una sentencia que ocurrió hace 20 años y muchas veces están dentro de las argumentaciones del Ministerio Público. Y finalmente, el último de esos riesgos procesales que se analiza es que el peligro a la víctima, y que es parte casi siempre del argumento del Ministerio Público.
el peligro a la víctima tiene que ser un peligro que pueda ser percibido, no que la posibilidad de que esa víctima pueda ser afectada, pero ¿cómo se hace eso? Entonces tiene que ser justificado. Es así como en nuestro país hoy día hemos hecho una humanización de la detención preventiva, a la cual quiero concluir, y le hemos dado otra interpretación, porque esto no se interpretaba así cuando se implementó el sistema. Se interpretaba taxativamente y en detrimento de ese derecho fundamental que es la libertad. Y es allí donde quiero concluir. En las estadísticas reales de hoy, 2008, nosotros teníamos, y yo partí sobre esa premisa, de que teníamos una población en detención provisional alta. Hoy día, la población privada de la libertad, el 50% de esa población, el 51% para ser efectiva, al mes de septiembre, está sancionada. Y tenemos solo un 49% de 70% que se encuentra en detención preventiva. Eso para el sistema es un logro, porque realmente está funcionando el ejercicio, la interpretación en base a los derechos humanos, y ha cambiado el paradigma de la detención provisional. Finalmente concluyo, porque me he excedido totalmente en el tiempo y estoy conculcando sus derechos fundamentales, con una frase de Nelson Mandela, uno de los más grandes humanistas.